consulta, es más que nada, hablo por parte de la mayoría del grupo, que queríamos saber si se podía postergar un poco la entrega del TP a el domingo, porque nosotros lo entregamos el jueves que viene. Si se podría pasar el domingo, por ejemplo. Sí, con eso no hay problema, porque digamos la intención que tienen los TP es formarlos para el parcial, ¿no? Claro. Siendo que el parcial es el jueves, no hay problema. Quiero decir, por la forma en la que se califican, no tiene un impacto directo en la nota, sino que es una preparación para que ustedes lleguen bien al parcial. Ah, perfecto. También sirve como práctica entonces para el parcial eso. Y Yo sí, por eso, porque quería, digamos, estoy justo de tiempo y quería practicar para el parcial más que nada y después sí. ver lo del trabajo práctico. Pero bueno, si el trabajo práctico también me sirve como práctica para el parcial, a lo mejor empiezo con eso también. Bien. Sí, Bueno, digamos, la idea de los trabajos prácticos es eso, que les presente un caso de aplicación y que ustedes puedan ir ejercitando lo que después se evalúa en el parcial. Por eso también la calificación es como binaria, digamos, tipo, le pone como me gusta, no me gusta, me parece correcto, no me parece correcto, pero no es que tiene una calificación de aprobado o desaprobado, porque es la práctica que ustedes hacen para después ir y rendir el parcial. Va por ese lado los TP. ok. Bueno, genial entonces. Después, haceme acordar, bueno, yo hoy creo que algo les puse en la publicación de la semana, que a las 6 me iba sí o sí, por eso arrancamos la clase más temprano. Sí. Venía un turno, un médico. Y no sé, digamos, aprovechemos el tiempo para la clase. Después de última, mándenme un mensaje, se me acordá y la cambio la fecha. Sí, no hay problema, no hay problema. Así que bueno, yo diría que vayamos arrancando. Ya pasaron casi 10 minutos. Y después si se suma alguien, bueno, se enganchará en el momento en el que se sume. Mientras tanto les voy a compartir. Bueno, semana 9. Esta era la semana que originalmente nos servía para el parcial. Ya lo hemos charlado, lo pasamos la semana que viene. Y directamente arrancamos con tema nuevo, que es la parte de elasticidad lineal, que es lo que entraría en el segundo parcial. Por ahí ni hace falta que lo diga. Esto obviamente al primer parcial no entra. Pero lo empezamos a desarrollar para no quedarnos atrás. Estos apuntes de elasticidad lineal están divididos, creo que del 1 al 8. Yo acá habilité la primera mitad, del 1 al 4. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta primera clase. La idea era hacer 4 apuntes ahora, ¿sí? 4 apuntes de la próxima clase. No la semana que viene porque tenemos el parcial, sino la otra. Y después empezar a dedicarnos un poquito a práctica y eventualmente a termoelasticidad, que es el último tema que quedaría pendiente. Si vemos que la clase no nos rinde o que no lo llegamos a desarrollar bien, por ejemplo, no sé, damos hasta el apunte 3, bueno, después iremos empezando a dilatar un poquito las clases para que, digamos, consumiendo un poquito de práctica y dándole más participación a la teoría para que lleguemos a verlo completo. No sé si llegaron a darle una ojeada. Este apunte me da la sensación de que ya Marcelo lo había presentado en una de las primeras clases. Por supuesto que lo había presentado medio por arriba, pues era una presentación de la asignatura. Pero es con el que vamos a trabajar de ahora en más, excepto por el de termoelasticidad, que lo vamos a sumar al último. Este apunte se llama Teoría de Elasticidad orientada a mecánica computacional, porque se usaba originalmente en una de las asignaturas que daba Marcelo en quinto año, cuando se daba la optativa de Teoría de Elasticidad. Ustedes saben que ahora, bueno, esa optativa no está más, pero la idea de este apunte va así, repito la palabra, apunte va apuntado a esa materia original, ¿sí? Acá se lo dice, desarrollado durante la clase de asignatura de Teoría de Electricidad, era en el quinto año de Ingeniería Mecánica. El apunte lo hizo en el 2005, por eso dice Plan 1996. Este apunte
va un poquito en concordancia con lo que se hace en el de calor, visión intuitiva. No se aborda el problema desde la matemática pura, sino que se trata de, justamente como les decía antes, verlo desde una visión intuitiva. A veces es un poco difícil porque son temas bastante abstractos y cuesta encontrarle el lado intuitivo a eso, pero créanme que si lo van a leer a un libro formal es incluso más duro de leer. Por eso este apunte no se centra tanto en demostraciones ni les reitero, en lo que es la matemática pura, ¿sí? Sino que va por un lado más de entendimiento intuitivo, si es que se puede. Si quieren leer teoría de elasticidad desde un punto de vista formal o de bibliografía oficial, está el libro de teoría de elasticidad lineal de Timoshenko Godier. Después lo vamos a habilitar cuando veamos termoelasticidad. Igual creo que está en la parte de libros y apuntes, casi seguro. Acá atrás, el libro de apuntes puede andar dando vuelta por acá, hay que chequearlo. Ahí no aparece Timoshenko. Después lo vamos a verificar. Puede estar en alguna de estas carpetas. Acá no creo. No, estos son los que estaba presentando recién. Acá no. Después, si no está acá, lo subimos. Lo que sí les quería decir que, bueno, es un material un poco más duro de leer. Y este apunte va por otro lado, va por el lado intuitivo. Tiene un índice, ¿sí? La idea de hoy es llegar hasta el capítulo 1. ¿Sí? Parece poco, pero es la idea. ¿Sí? Capítulo 1 dice. Ah, mira, está raro. A ver, si no me parece igual. Lo que tiene este apunte es que en algunos lectores de PDF, algunas letras o caracteres se ven mal. Por ejemplo, los tita y las letras griegas se suelen ver mal. Depende con qué lector lo abran. Si después encontramos uno, les voy a mostrar cuál es el caso. La idea sería capítulo 5, porque está capítulo 0, 1, 2, 3, 4. O está repetido. ¿Qué está pasando acá? Bueno, básicamente la idea es llegar hasta tensiones, ¿sí? Este sería el 4, este sería el 5, intuyo que el 6. Bien. Bueno, no nos vamos a frenar mucho más con el índice, ¿sí? Vamos a la introducción. Vamos a dar un poquito de zoom acá. ¿Sí? Bueno, lo primero que hice de teoría de elasticidad lineal y resistencia de materiales sirve a un mismo propósito. Eso es, a ver si esto me permite subrayar, no creo. Presentar, no. Sería interesante que me dejase subrayar, pero no. A menos que lo descargue. Okay. Teoría de elasticidad lineal y resistencia de materiales sirven a un mismo propósito. A ver acá, esto no. A ver acá. Espectacular, eso quería hacer. Y ahora cómo lo deshago. Con la goma, profe, te paso por arriba y... Espectacular, muchas gracias. Bueno, uno suele confundirse creyendo que una supera a la otra, ¿sí? Por ahí venimos acostumbrados de materias anteriores en la que resistencia de materiales es lo más, entre comillas, sencillos que vemos, ¿sí? Pues son fórmulas, sí, digamos, sencillas. Por ejemplo, el de la tensión en un caso de flexión pura, usted dijo, bueno, el momento dividido el módulo resistente, ya está, y de eso sacan el área y le terminan quedando ecuaciones o expresiones sencillas, y cuando vamos a ver teoría de elasticidad lineal, de repente parece que estamos frente a un mundo tremendo. Vamos a ver si encuentro rápido, ¿sí? Estas son las tres ecuaciones que trabajan en conjunto en teoría de elasticidad lineal. Son un sistema de ecuaciones de
un sistema de 3 ecuaciones que se tienen que resolver en simultáneo para poder encontrar la solución al problema. Entonces, pasar de resistencia material a teoría de elasticidad lineal, en principio uno parece que dice, bueno, acá descarto resistencia material y me quedo siempre con teoría de elasticidad lineal, pero eso es una idea errónea. La verdad es que, como dice ahí, se complementan una a otra, sirven al mismo propósito. Más adelante vamos a ver que una no sirve sin la otra. Eso se los digo de antemano, se los adelanto como para que uno no se arrebate tratando de... No me equivoqué, tenía que abrir eso. O no se vuelque a un solo método, ¿sí? Pequeñas definiciones acá, como qué es la resistencia, ¿sí? Capacidad de un elemento de contrarrestar cargas sin descomponerse, qué es la rigidez, ¿sí? Propiedad de oponerse a cargas con deformaciones prefijadas, ¿sí? Y estabilidad, capacidad de experimentar pequeñas variaciones en la deformación como respuesta a pequeñas variaciones en las cargas. Teniendo esas definiciones, uno ya después sale a plantear las 8 hipótesis, en realidad son 6 hipótesis y 2 principios, sobre las que se basa la resistencia de materiales. Esto lo paso rápido, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Continuidad del material, como que está totalmente lleno, no tiene huequitos, el volumen que uno está analizando, no se entra a la parte de los átomos, sino que se lo ve como un sólido lleno, ¿sí? Homogeneidad e isotropía, las propiedades del material son iguales en todos los puntos y en todas las direcciones. Por ejemplo, en el caso del acero, eso es completamente cierto, o es una hipótesis completamente válida, mejor dicho, ¿sí? Elasticidad perfecta del material, eso es bastante importante. Acá me voy a hacer un espacio para hacer un dibujito. Ténganlo en cuenta porque Solid no sabe, digamos, digo Solid porque es la herramienta que usamos habitualmente y no tiene en cuenta hasta dónde sí y hasta dónde no. Ustedes saben que el diagrama de tensión de formación de un acero es algo como esto, ¿sí? Tensión de formación. Ahora voy a hacer otro acá. Tensión de formación. Vamos a ponerle acá real. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Yo por acá la veo bien, pero no sé cómo la ven ustedes. Sí, profe, se ve bien. Hipótesis de elasticidad perfecta. Bien, vamos a cambiar de color. ¿Qué es lo que pasa en el caso real? Ustedes ya lo saben, hay un periodo elástico en el que el material se comporta como si fuese un resorte perfecto, periodo de fluencia y un periodo de plasticidad. Lo que plantea esta hipótesis, que es elasticidad perfecta, es lo siguiente. Y acá, que es el punto en donde tendría que comenzar la fluencia, esto que estoy tratando de tirar una horizontal, la verdad es que no se lo dicen eso al material y sigue. ¿Por qué no me sigue? Pues me quedé sin tableta. Elasticidad perfecta. Entonces, digamos, tanto en el caso real como en el caso de la hipótesis de elasticidad perfecta, para una misma tensión, estoy renegando con la tableta porque esta compu nunca la uso, en el periodo elástico encuentro una deformación, vamos a ponerle 1, en el caso real estamos en la misma, ¿sí? Siempre que trabajemos en el verdadero periodo elástico del material, pero ya si nos vamos más allá, por ejemplo una tensión por acá, sigma 2, en el caso real ya estamos plastificados, mientras que en el caso de elasticidad perfecta no tiene idea realmente que está pasando eso. El modelo con el que nosotros estamos calculando no lo sabe y las deformaciones que encuentra son distintas, ¿sí? Incluso podría esperar una por acá arriba, ¿sí? Sigma 3, y si yo no tengo en cuenta que estoy trabajando con elasticidad perfecta, podría tranquilamente creerme de que voy a encontrar esta epsilon 3 cuando en realidad el material acá ya se me recontra rompió. Hoy en día, como les digo,
SolidWorks, por ejemplo, que sí trabaja con teoría de elasticidad lineal y que las hipótesis se comparten, porque hay resistencia a materiales, pero las hipótesis hasta cierto punto se comparten. Solid suele tirarles un cartel, un anuncio que les dice el límite elástico alcanzado, pero sigue calculando. No, Solid te dice, mira, a partir de acá, a partir de este punto, te pasaste del límite elástico, te lo advierto, pero si vos me seguís aumentando la tensión, yo me sigo manejando por esta recta. Es como que te aviso, fíjate vos qué hacés. Por eso uno, cuando supera las tensiones cuando las tensiones superan el límite elástico, debe descartar el cálculo, más allá de que el solver o el software esté arrojando un resultado, el resultado se debe descartar porque, digamos, carece de sentido, la hipótesis ya perdió su valor. Pequeñez de las deformaciones, siguiendo con las hipótesis, se supone que las deformaciones son pequeñas en comparación con el cuerpo deformado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa en dónde yo esté aplicando la carga, si la deformación es suficientemente pequeña, ese punto no se mueve, entre comillas, o no varía, ¿sí? Significativamente. Por ejemplo, yo estoy en una barra acá. ¿Sí? Cuando uno lo considera, por ejemplo, flexión, sobre este punto, ¿qué es lo que estaría pasando con la barra? Se estaría bajando y la verdad es que la barra ahora me queda aplicada acá y si yo me voy a fijar, un poquito se me acortó. Bueno, como las deformaciones son pequeñas, esto es despreciable y el punto de aplicación no varía antes y después de deformado. Dependencia lineal entre deformaciones y cargas, básicamente es lo que estábamos viendo acá. Además de elasticidad perfecta, se supone que hay una relación lineal entre las tensiones y las cargas, o entre tensión y deformaciones, que es básicamente este periodo. Bueno, esta es la de elasticidad perfecta, pero en el real lo que nos está diciendo es que vamos a trabajar en este periodo de acá, ¿sí? Vamos a trabajar en este periodo. Me quedé sin tableta otra vez. Vamos a trabajar en este periodo sin preocuparnos de qué pase más allá, porque nosotros no nos vamos a mover de acá. ¿Sí? Por eso también se llama teoría de elasticidad lineal, porque trabaja en la parte lineal. Hay una ley, ¿sí?, que relaciona tensión con deformación, que es la ley de Hooke. Ustedes creo que ya la conocen, ¿no? Y es la que vale en este periodo, que es el elástico. ¿Sí? Principio de superposición de cargas. Esto es muy útil y es una consecuencia directa de que la relación entre tensión y deformación sea lineal. No, si no tuviese esa relación lineal, no lo pudiese hacer, ¿sí? Fíjense que dice este principio es válido para sólidos rígidos aplicables si se cumplen pequeñas deformaciones y dependencia lineal, sobre todo, muy importante esa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, para esta barra, a ver si la logro borrar. Para esta barra que inicialmente puede estar cargada de la siguiente forma, puede estar cargada de la siguiente forma, fuerza 1, fuerza 2. Este problema que me va a dar un acortamiento en esta dirección, ¿sí? La barra va a venir por ahí, y una flexión. Por ejemplo, si yo tengo X y me va a dar un acortamiento en Y y una flexión, perdón, un acortamiento en X y una flexión en Y negativa. Este problema me puede resultar complejo resolverlo, en realidad no lo es, pero vamos a suponer que me resulta complejo resolver. Entonces yo lo puedo desglosar en dos problemas separados, en el que analizo por un lado flexión, termino quedando sin tableta, ¿sí? Por un lado miro flexión y por otro lado miro compresión o tracción. Compresión, tracción. Entonces acá
solamente analizo este problema, que me puede resultar más fácil, fuerza 1. Y acá analizo este otro, fuerza 2. Acá voy a encontrar una ley de desplazamiento 1, vamos a ponerle U de X. Acá voy a encontrar una ley de desplazamiento 2, que sería B de X. Entonces después el desplazamiento total va a ser la suma de esas dos. Y me puede resultar más fácil analizarlo por separado que todo junto. Acá parece una pavada porque estoy viendo una barra flexión-compresión, pero cuando la geometría se complejiza y la forma en la que está cargada y en la que está sujetada, en este caso solamente vemos que está empotrado a la izquierda, cuando eso empieza a complejizarse, créanme que es útil realmente la herramienta esta de superposición de cargas, ¿sí? O superposición de efectos. Hipótesis de secciones planas, ¿sí? Esta hipótesis, préstenle atención, porque está incluida dentro de las hipótesis de la resistencia de materiales y no así en las hipótesis de elasticidad lineal. Antes yo les comenté que compartían hipótesis hasta cierto punto. Bueno, esta no la comparten, o sea, es la hipótesis que, entre comillas, se relaja. Más adelante vamos a hablar de qué es lo que significa esto de que se relaja. Es como que se le da un poco menos de importancia, o se le pide menos a esta hipótesis para que la teoría de elasticidad lineal se pueda aplicar como tal, y ahí se liberan unos cuantos caminos como para poder seguir trabajando, y es una gran diferencia entre elasticidad lineal y resistencia a materiales. Y el principio el principio de San Bennett lo que dice es que realmente las tensiones no importa, digamos, mejor dicho, no influye la forma en la que esté aplicada la carga, siempre y cuando esté lo suficientemente alejado, ¿sí?, del punto de estudio. Y acá el valor de fuerzas interiores, ¿sí?, en puntos del sólido suficientemente lejos del lugar de aplicación de carga depende muy poco del modo de aplicación, ¿sí? Este principio trae ahí algunos inconvenientes cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, un empotramiento. Cuando se pone a analizar un empotramiento en el SOLI, esto que vemos acá modelado como desplazamiento nulo en todos estos puntos de esta cara, en el SOLI termina siendo un problema y genera una triaxialidad, porque básicamente esta restricción de desplazamiento nulo está generando una serie de fuerzas en esa cara, ¿sí? Acuérdense de que las restricciones se pueden reemplazar por los esfuerzos que las provocan, y analizar la tensión en esta zona lleva a concentración de tensiones, justamente porque el punto de aplicación de la carga y el punto de análisis están muy cerca. O sea, yo acá saco un empotramiento, lo reemplazo, por ejemplo. Así, yo acá, ¿por qué reemplazo? Por una fuerza así y un momento, ¿sí? Esto le hace así y tal le hace así. Entonces, cuando yo reemplazo todo eso, o sea, reemplazo el empotramiento por estas cargas y vengo a ver la tensión en este punto acá, me encuentro con que este principio me empieza a traer problemas. Yo estoy yendo rápido acá porque la parte de resistencia de materiales las tenemos, ¿no? Pasamos por una etapa de definiciones, ¿sí? Definimos resistencia, rigidez y estabilidad, definimos los 8 principios e hipótesis que necesitamos. Ahora se empieza a ver cómo se trabaja en resistencia de materiales. Existen las ecuaciones estáticas, ¿sí?, que establecen dependencia entre tensiones, las dependencias generales entre las tensiones y las componentes de las fuerzas interiores, que son la normal, el corte y el momento. Cómo calcular cada una, bastante trivial, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante. No sé si tiene mucho sentido por no hablar esto. Casos isostáticos, la forma de obtener esfuerzos interiores es reemplazar las reacciones en los apoyos, reemplazar los apoyos por las reacciones, y lo que hablábamos recién,
y eso nos lleva a un equilibrio de fuerza y momento que nos da los valores de normal, corte y momento. Obviamente, encontrar esa distribución, y encontrar la distribución de normal, corte y momento no es suficiente para conocer cómo se distribuyen las tensiones, ¿sí? Por ejemplo, yo vamos de nuevo a la barra, es decir, la dibujo más grande porque está quedando feo los dibujos. O vamos a hacerla así, para que sea más sencillo. ¿Sí? Clásico caso isostático, ¿no? ¿Qué es lo que harían ustedes para resolver esto? Se me cortó la comunicación. No se me cortó. ¿Qué es lo que harían ustedes para resolver esto? ¿Me escuchan? ¿Aplicando conceptos del parcial que viene ahora? No, digo, con lo que ustedes ya saben. Y vos sabés que del lado izquierdo va a estar... Tiene un solo grado de libertad. Ok, pues sí que acá yo quiero sacar este vínculo. ¿Por qué lo reemplazo? Por una reacción. Una reacción así y una así. 1, 2. Reacción 1i. Reacción 1x. Acá. Perdón. ¿Y acá también? Solo vertical. Solo vertical, perfecto. ¿Y acá qué me queda? La fuerza. Bueno, si yo quisiese conocer el corte en esta barra, ¿qué pudiese hacer? ¿Qué podría hacer? Método de las secciones. Perfecto. Método de las secciones me da una idea de la distribución de esfuerzos, ¿sí?, dentro de la barra. Por ejemplo, agarro la barra así, la corto, ¿sí?, le pongo R1X, R1Y, y acá yo ya sé que tengo una normal, quedo sin mi tableta, ¿sí?, una normal, tengo un corte y tengo un momento. Y acá obtengo esos tres valores, ¿sí? Voy avanzando, encuentro el corte en esta mitad, ¿sí?, llego hasta la fuerza, de acá para allá encuentro otros valores de corte, de momento y normal. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cómo es la tensión en la barra? Hasta ahora no lo sé, solamente encontré la distribución de esfuerzo. Para conocer la distribución de tensiones, lo que tengo que hacer es llegar a la síntesis del problema elástico, ¿sí? ¿Cómo llego a la síntesis del problema elástico? El método general, como dice acá, método general para deducir el cálculo de tensiones, es el que se plantea acá a continuación. Examinar parte estática, ¿sí?, me va a dar dependencia entre tensiones y esfuerzos. Examino parte geométrica, me va a establecer desplazamiento de los puntos de la barra en función de su posición. Y examino parte física, dependencia entre las tensiones y deformaciones. Ahora más adelante hay unos dibujitos. Cuando tengo esos tres pasos hechos, hago la síntesis. Básicamente es, yo voy rápido porque le digo, esto ya lo tenemos visto de otras partes. Parte estática, ¿sí?, esfuerzo versus tensiones. Parte geométrica, deformación versus posición. Parte física, deformación versus tensiones. ¿A qué voy a llegar? Acá lo tenemos, una expresión para la tensión, ¿sí?, en función de, por ejemplo, el momento.
El momento ya lo tenía conocido de antes. Esto básicamente es el módulo resistente a la flexión y ahí conozco la tensión a la flexión. ¿Cómo lo logré? Juntando la parte estática, física, ¿sí? Y geométrica. Y encuentro una expresión para la tensión. Ahora se me subrayó todo. Bien. ¿Cuál es la gran ventaja de resistencia de materiales? Y acá quiero que me presten atención. La gran ventaja de resistencia de materiales es que en casos isostáticos permite dimensionar la pieza, conociendo fuerzas exteriores y condiciones de vínculo. Básicamente es lo que ustedes ya conocen de siempre. Me dicen, tengo una barra empotrada así o relacionada, digamos, una vinculación isostática de izquierda a derecha con esta determinada fuerza y yo quiero saber qué sección le tengo que dar a esa barra para que resista. Básicamente, ¿qué es lo que hacen? Aplican resistencia de materiales, conocen las fuerzas exteriores, sería esta F de acá, conocen los vínculos, que son estos dos, y entonces ahí ustedes pueden dimensionar. ¿Cómo dimensionan? Con un criterio, por ejemplo, dicen, bueno, admito una tensión, te doy una tensión admisible de la mitad de la tensión de fluencia o la mitad del límite elástico, y en función de eso saco un área en mi sección más crítica. Esa es la gran ventaja que tiene resistencia de materiales frente a elasticidad lineal, y es lo que permite que una complemente a la otra. A ver, resistencia de materiales está muy limitada en cuanto a geometría. Ustedes ya lo saben, habrán visto que hasta ahora en materias anteriores vienen viendo todos casitos de geometrías 1D, de barras, que están empotradas o que están biapoyadas, pero nunca salen de lo que son las barras. Y lo que pasa es eso, que resistencia de materiales está limitada con la geometría, pero permite el dimensionamiento. Por otro lado, elasticidad lineal, a ver si lo dice acá. Bueno, esto es un caso particular de hiperestático. Ya nos metemos mucho. Se los adelanto yo. Elasticidad lineal permite analizar geometrías mucho más complejas, pero justamente lo que uno tiene que darle, o darle como datos de entrada, vamos a hacer una comparación acá, lo que tiene que darle como dato de entrada es la geometría. Resistencia de materiales permite dimensionar obtener la geometría debo conocer vínculos y cargas. O sea, debo conocer vínculos y carga, obtengo geometría. En cambio, elasticidad lineal, si bien no permite dimensionar, me está saliendo muy fea la letra porque la tableta acá está configurada distinta, esta es la compu del trabajo. Debo conocer. Ustedes, si me van escuchando y van tomando nota, mejor, porque después ni yo me voy a entender la letra. Vínculos, cargas y geometría. ¿Tiene sentido esto? Y vamos a pensarlo desde el punto de vista de Solid. ¿Alguna vez agarraron Solid y le dijeron, tengo una barra de 6 metros cargada con tantos kilos y apoyada de esta manera? ¿De qué sección la tengo que hacer? Y Solid no se lo dice. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Dibujarle la geometría, dibujarle la barra, cargarla y después simular. Entonces, ¿qué es lo que obtienen de Solid o de elasticidad lineal? Obtengo verificación de geometría
compleja. Entonces ahí es cuando elasticidad lineal y resistencia de materiales se empiezan a complementar una a otra. ¿Por qué? Ustedes tienen un problema en el que le dicen, bueno, esto va a estar sujetado de esta forma y cargado de tal manera. ¿De qué dimensiones lo hago? O sea, ¿qué sección resistente le doy? No tengo idea. ¿Qué herramienta uso? Resistencia de materiales. ¿Qué obtengo? La geometría, sencilla, me va a dar seguramente dimensione una viga o descomponga mi estructura compleja en vigas. Veo cómo me las arreglo, pero encuentro una sección resistente. Una vez que la tengo, paso a elasticidad lineal, ¿sí? Y no me permite dimensionar, le tengo que dar la geometría de entrada, ya la obtuve acá, pero que me permite una verificación de geometría compleja, me permite captar fenómenos que resistencia de materiales no ve, me permite ver concentración de tensiones, me permite ver dónde está más solicitada la pieza, ver dónde tengo que poner un radio de acuerdo, dónde tengo que redondear alguna arista. Quizás eso me lleve a ver que la geometría que planteé no es apta, o que el criterio de resistente que tengo o que propuse inicialmente no era suficiente. Por ejemplo, le estuve dando la mitad de la tensión de fluencia, quizás le tengo que dar un factor de seguridad mayor, redimensiono, vuelvo a elasticidad lineal, vuelvo a verificar, y ahí entro en un proceso iterativo de proponer geometría y pulir en función de los resultados de elasticidad lineal. Proponer geometría y pulir. Entonces ahí una se complementa con otra, y la verdad que si me quedase solamente con resistencia de materiales me quedaría con geometría muy rudimentaria, ¿sí? Y si me quedase solo con elasticidad lineal no sabría ni con qué geometría empezar. Entonces es importante entender que uno complementa al otro. Lo que dice el párrafo siguiente, esto de que en casos hiperestáticos, ¿sí? Es como que me sobran, mejor dicho, sí, me faltan ecuaciones para poder resolver. Entonces, en sistemas hiperestáticos lo que tengo que hacer es proponer la geometría, ¿sí? Porque la rigidez pasa a ser una de las variables, ¿sí? Que necesito, mejor dicho, uno de los datos de entrada que tengo que conocer. Y proponer la geometría es una forma de dar la rigidez como dato de entrada. Eso es lo que pasa en casos hiperestáticos, ¿sí? Creo que en una de las primeras clases llegamos a ver un casito en el que había como dos tubos unidos a una misma placa y tiraban, y era como decir, che, bueno, ¿y cómo se distribuyen los esfuerzos acá? O cuál se come más esfuerzo. A ver si lo encuentro. ¿Ustedes se dan cuenta cuál le estoy hablando o no? Creo que sí, profe. El tema es en cuál estará. Acá no está. No, tiene que estar más arriba. Cinemática y dinámica. No. Este acá. Básicamente esto es a lo que yo me refería. Tracción hiperestática. Este es un caso, bueno, lo dice el título, un caso hiperestático. Le tengo que dar la geometría, tengo que dar el área, ¿sí? Para poder determinar cómo se distribuyen los esfuerzos, cuánto se lleva esta barrita amarilla, cuánto se lleva este tubo negro dentro de esa tracción, ¿sí? La moraleja es que posea mayor rigidez, K, E, A sobre L, el que tiene mayor rigidez se va a comer más carga, pero bueno, le tengo que dar la geometría para poder darle esa rigidez como dato de entrada. A eso es lo que apunta este pequeño párrafo. Hasta ahí es todo lo que veníamos hablando de resistencia de materiales. Ahora empieza a meterse un poquito en teoría de elasticidad lineal, ¿sí? Las hipótesis, ¿sí? Se respetan, lo que son las referentes a propiedades de los materiales, ¿sí? Que son continuos, homogéneos, isótropos. El carácter de las deformaciones, pequeñas y lineales, se respeta. Principio de superposición y San Bernard se respeta, ¿sí? A ver si todo. Referencias materiales, propiedades de los materiales, continuo, homogéneo, isótropo, se respeta. Carácter de las deformaciones, pequeñas y lineales, se respeta.
superposición y Summerland se respeta, pero no se plantean restricciones en la manera en que se formará la estructura. ¿Qué quiere decir? Secciones planas. Secciones planas, yo les dije, por acá arriba, acá hipótesis de las secciones planas, tengan en cuenta que es la que después vamos a relajar. No se plantea esa restricción. Y eso ya libera un poco el asunto para que resistencia a materiales le saque alguna ventaja, elasticidad lineal le saque alguna ventaja a resistencia a materiales en cuanto a las geometrías que puede resolver. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensiones, deformación y desplazamiento. Datos, geometría, vínculo y solicitaciones. Básicamente lo que anotamos acá. Vínculo, carga y geometría. Son datos. Debo conocer. Obtengo una verificación. Básicamente lo que obtengo es información sobre los desplazamientos, deformación y tensiones. Más adelante vamos a ver que la variable principal, así como cuando trabajamos calor apuntábamos a obtener temperatura, en este caso la variable principal o lo que apunto a obtener es el desplazamiento. Es un vector, un campo escalar que se llama en general U para los desplazamientos en X, V para los desplazamientos en Y W para los que son en Z. Y después la deformación y las tensiones se calculan como postproceso. O sea, se usan ecuaciones cinemáticas para obtener las deformaciones. ¿Sí? Las deformaciones terminan saliendo a partir de la derivación de los desplazamientos que se suponen continuos. Y las tensiones salen a través de la ley de Hooke, entrando en juego el módulo elástico y algunas otras constantes elásticas dependientes del material. Pero lo que uno apunta a resolver son los desplazamientos. ¿Sí? Como dice acá, matemáticamente la pieza de un dominio, en el volumen se tienen que verificar ecuaciones diferenciales. ¿Sí? En el dominio se verifican ecuaciones diferenciales. Ya vayan haciendo una analogía con lo que vimos en calor. ¿Sí? ¿De dónde provienen esas ecuaciones diferenciales? Provienen de plantear equilibrio en una porción interior del sólido. Vayan haciendo memoria nuevamente de lo que les digo, de calor. ¿Cómo surgía el planteo de calor? Se tomaba un elemento diferencial, lo voy a dejar después. Se tomaba un elemento diferencial y se hacía balance de energía, o sea, equilibrio de energía. Toda la energía que entraba tenía que salir siempre y cuando que estemos hablando del caso estacionario. ¿Cómo salen las ecuaciones diferenciales de elasticidad lineal? Planteo equilibrio de esfuerzo, o sea, la pieza no se está moviendo, si no se está desplazando ni acelerando, entonces tiene que estar en equilibrio. ¿Qué otra cosa necesito? En el contorno, condiciones de contorno. Sigan haciendo la analogía con calor. ¿Qué es lo que teníamos en el problema de calor? Teníamos condiciones de calor de contorno, tipo Dirichlet, tipo Neumann, tipo mixta. ¿Qué les parece que acá vamos a tener lo mismo? Condiciones de contorno, Dirichlet, Neumann y mixta. ¿Sí? Bueno, el planteamiento completo, ¿sí? Exige, digamos, datos del material, ¿sí? Cargas de volumen. Esto después vamos a ver que es el análogo a los términos fuentes. Y propiedad del material, bueno, acá, cargas en el interior, volumen. Propiedad del material serían los módulos de Young y Poisson. Vamos a ver que solo necesitamos dos. Si bien existe el módulo de Young, el módulo de Poisson y el módulo de cizalladura, el que comúnmente se conoce como G, existe una relación entre los tres, por lo cual solo dos de ellos son independientes. O sea, si yo fijo dos, por ejemplo, fijo Young y fijo Poisson, el módulo de cizalladura sale por una ecuación que los relaciona. O al revés, si fijo Poisson y cizalladura, tengo Young. Básicamente solo puedo elegir dos de ellos. Ya que está de chusma, voy a ver cuántos somos. 5. Ah, mierda, loco. No se conectó nadie. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay dos vías para resolver este tipo de problemas. La vía analítica, la vía numérica. Yo creo que todo esto les suena de cuando veíamos calor. Teníamos una ecuación diferencial,
teníamos condiciones de contorno, planteábamos equilibrio en el volumen, necesitábamos datos del material, lo resolvíamos de forma analítica, lo resolvíamos de forma numérica. La forma analítica, obviamente, a medida que se complejiza la geometría, que se complejiza la forma en la que está cargada y en la forma en la que está sujetada, la vía analítica empieza a ser casi inviable. Obviamente, una solución exacta, digamos, ¿no? Entre comillas, no tiene error, pero, como dice acá, no es adecuada como herramienta para uso práctico en ingeniería, sí para fines teóricos, pero en ingeniería difícilmente la puedan aplicar porque, si bien uno trata de simplificar el problema todo lo posible, no siempre llega a casos de barra 1D o a problemas conocidos en el que puede aplicar la vía analítica. Lo más común es que se utilice la vía numérica, ¿sí? ¿Qué es lo que propone? Encontrar soluciones aproximadas, ¿sí? Soluciones aproximadas van a depender de ciertos parámetros, o sea, va a depender de la malla que use, de la calidad de mi solver. Estoy perdiendo precisión, estoy perdiendo la exactitud que tenía con la analítica, pero a veces es el único camino que me queda, ¿sí? Si bien la analítica me da un dominio infinito de soluciones, o sea, yo voy a encontrar la solución para todos los puntos del volumen, y como los puntos del volumen son matemáticamente infinitos, yo voy a tener infinita información sobre lo que pasa punto a punto. De la vía numérica, lo único que voy a tener es una cantidad finita de valores, ¿sí? Lo voy a tener de forma discreta, y va a depender, ¿sí? de cómo mallé yo, de cómo preprocesé el problema para después entrarle con la vía numérica, ¿sí? Acá hay bueno, esto es lo que yo le decía, que esto es lo que en el apunte se suele ver mal. Esta F acá no debería ser una F. Acá solía poner tita a veces, pero no sé por qué algunos lectores lo reemplazan por caracteres que no van. Por ejemplo, acá tendría que ser A en omega igual a 0, ¿sí? O sea, la función del equilibrio en el volumen. Acá tendría que ser B en gamma igual a 0, la función de equilibrio en el contorno. Pero, digamos, hay que prestar atención a eso mientras uno lee el apunte y se soluciona el problema. Esta nota que está acá, a mí me parece bastante interesante para remarcarla. Es un poco lo que ya veníamos hablando antes. Yo hice bastante hincapié en esto. Teoría de elasticidad requiere siempre tener definida de antemano la geometría, ¿sí? O sea, si yo no tengo geometría, no puedo verificar nada. Entonces, toda la potencia que parece que tiene la elasticidad lineal, si no tengo la geometría, no me sirve de nada. Dimensionar utilizando método de resistencia de materiales y luego verificar y optimizar la geometría con teoría de elasticidad lineal. Es el proceso iterativo que les decía antes. Esto es proceso de diseño, ¿sí? Lo más común en el proceso de diseño es dimensionar con resistencia de materiales, verificar y optimizar con teoría de elasticidad. Es iterativo, ¿sí? Vamos a cerrar este PDF y vamos a el siguiente. Por abrir intro, vamos a tensiones, ¿sí? Bueno, con este no puedo resubrayar, tengo que descargar. Venimos bastante bien. Sí, profe. Buen ritmo. ¿Vengo apurado o no? No, bien. O sea, después el apunte está bien redactado. Ok. Me sirvió, por ejemplo, para el primer parcial venir leyéndolos. Se ordena bastante. Bien. Bueno, empieza hablando de tensiones, ¿sí? Porque es la vía más fácil para empezar a plantearlo el tema de equilibrio. Acá lo primero que hace es darle un resumencito de lo que va a hacer en el capítulo, ¿sí? El concepto de tensión en un punto con referencia a un plano. Inmediatamente después plantear equilibrio en un cubo diferencial. Vamos a volver a dibujarlo. Concepto de tensión en un punto con referencia a un plano. Después plantear equilibrio en un cubo diferencial, ¿sí?
¿Para qué? Para obtener ecuaciones diferenciales de equilibrio en un volumen. Después, ¿qué hago? Acá me faltó poner punto interior. Esto es importante. O sea, planteo equilibrio en un elemento diferencial en el interior de volumen, obviamente obtengo ecuación diferencial de equilibrio en volumen. Planteo equilibrio en una porción diferencial en la superficie, que obtengo ecuaciones de equilibrio en contorno. Es bastante lógico. ¿Sí? Después se habla un poquito de rotación de tensiones y el concepto de tensor. Este es muy importante para entender lo que es tensiones principales y posteriormente criterio de resistencia, que es lo que más nos va a interesar. ¿Sí? Empieza como todo problema del continuo, dibujando la clásica papa del continuo, que lo que viene a tratar de decir es que, digamos, sería como una geometría compleja en el espacio, cargada de diferente forma, y eso vendría a ser el caso de estudio o el caso más completo, ¿sí? A esta papa del continuo la secciona con un plano, y ese plano empieza a ver, digamos, se supone que esta pieza está en equilibrio, ¿no? O sea, todas estas cargas que se ven acá se están contrarrestando en un balance neto de fuerzas. Porque si no, la papa, ¿qué le pasaría? Se movería. Para alguna dirección se estaría moviendo. Como la papa está en equilibrio, se supone que todas estas cargas se contrarrestan. Entonces, si yo la secciono con un plano a esta geometría y miro las tensiones o los esfuerzos internos que aparecen en ese plano, tienen que estar en equilibrio, obviamente, con las que aparecen acá externamente. Es lo que veíamos, vamos a hacer una analogía, un caso simple, es lo que veíamos acá en el método de las secciones. Yo agarro esta completa, la corto, o sea, la había cortado por acá, que es lo que dibujamos acá. Entonces, esta corte, momento y normal tienen que estar en equilibrio con las reacciones que estoy viendo acá. Si no, se me mueve la barra. Acá pasa lo mismo. Este plano, en ese plano van a actuar punto a punto, y acuérdense que son infinitos puntos, acá obviamente se muestran algunos. Punto a punto va a actuar un vector de tensión o una fuerza. Un vector de tensión si es en un área infinitesimal, una fuerza si es en un punto, en la cual, si yo integro ese valor de cada una de las fuerzas que se balancean con estas externas, voy a encontrar una promedio. Si a esa promedio la divido por el área, voy a encontrar la tensión promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, se entiende. Bien. Ahora, si esta área yo la empiezo a hacer más chico, la empiezo a achicar, empiezo a acercarme digamos, a áreas cada vez más chicas y a la idea de ir a analizar la tensión en un punto. ¿Qué tan chica la puedo hacer? Bueno, desde el punto de vista matemático, con el concepto de límite, cuando el área tiende a cero, puedo encontrar la tensión en un punto. Acuérdense que la entidad geométrica matemática del punto no tiene dimensiones en sí. No tiene longitud, ni área, ni volumen, es una entidad matemática, es un punto. ¿Cuándo se logra? Cuando ese área que yo promedí acá tiende a cero. Entonces, esa tensión, ¿sí?, dependiendo del sistema coordenado que yo haya elegido para representarla, mejor dicho, esa tensión es un vector y tiene una representación que va a depender de sus componentes como vector, van a depender del sistema coordenado que yo haya elegido para representarla. Como esta tensión yo la calculé normal a un plano, ¿sí?, este primer subíndice indica lo normal respecto al plano según se considera la tensión. El segundo subíndice refleja el eje coordenado en el cual se está analizando. O sea, esta n vendría a ser en este caso el plano, no tiene nombre, acá creo que le ponía pi, el plano pi, y después el segundo subíndice, x y z, es la descomposición de las componentes de tensión según los ejes coordenados que elegí.
¿Sí? Creo que hasta ahí no les dije nada nuevo. Lo que sí es anormal, digamos, no necesariamente está normal, no necesariamente es uno de los ejes coordenados, ¿sí? Puede ser cualquier dirección. Los ejes X y Z son casos particulares. O sea, me voy a adelantar un poquito y creo que esto, vean esto como una cajita. A ver si lo puedo dibujar. Me termina saliendo mejor el dibujo con el mouse que con el lápiz. Esto seguramente les suene un poco, ¿no? Escribir la tensión así. ¿Sí o no? Necesito que me respondan más rápido. El tensor de tensiones. El tensor de tensión, ahí va. Uno está acostumbrado a esta notación de sigma XX, sigma XY, XZ y X, porque da por hecho que el plano normal, por ejemplo, esta fila está actuando en el plano normal a X, ¿sí? Esta fila está actuando en el plano normal a Y y esta fila está actuando en el plano normal a Z. Ese plano, que es este subíndice, no necesariamente tiene que ser uno de los ejes coordenados. Los ejes coordenados son un caso particular. Por eso acá se habla de un plano arbitrario, ¿sí? Que fíjense que este no coincide ni con X, ni con Y, ni con Z. Ese es el caso más general. Después, caso particular, son los planos perpendiculares a los ejes coordenados. Por eso se dice, si la normal al plano coincide con uno de los ejes... Ah, pensé que estaba con él de subrayar. Si la normal al plano coincide con uno de los ejes coordenados, las componentes de tensión, una de las componentes normal y las otras dos resultan contenidas en el plano, o sea, son las cortantes. Estas son las normales. Me rebandié ahí. Estas son las normales. Y las otras que quedan son las cortantes. Bueno, vamos un poquito más arriba para recordar qué es lo que vamos a hacer. Plantear equilibrio en un cubo diferencial en el punto primero concepto de tensión en un punto con referencia a un plano. Es lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Tensión en un punto. Bueno, agarré lo que no hice. Tildé donde no tenía que tildar. Tensión en un punto con referencia a un plano. Ya vimos que ese plano puede ser arbitrario y que los planos perpendiculares a los ejes coordenados son casos particulares. ¿Qué sigue después? Plantear equilibrio en un cubo diferencial, en un punto interior, para encontrar ecuaciones diferenciales de equilibrio en volumen. Entonces vamos a hacer eso. Dentro de la papa, agarro un cubo, ¿sí? Agarro un cubo que esté en el interior, para que sea el volumen. Y planteo equilibrio de tensiones o equilibrio de esfuerzos, ¿sí? Acá lo plantea como tensiones y usa los diferenciales de área que están acá para convertirlo a esfuerzos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a subrayar, verificar equilibrio del cubo diferencial. ¿Ok? Ya acá hacemos una pequeña analogía a lo que veíamos viendo en calor. Acuérdense que en calor... A ver si puedo escribir acá. Mira, acá me queda echando. Calor. Tengo Q. Tengo Q estrella. Tenía un área. Y acá tenía un término fuente. Y yo que hacía sumatoria de energía igual a 0. Acá estoy haciendo algo muy similar. ¿Qué estoy haciendo? Sumatoria, en vez de hacer sumatoria de energía, como dice acá, hago sumatoria de fuerza. ¿Cómo hago la sumatoria de fuerza? La sumatoria de las tensiones multiplicado por los diferenciales de área, más un X diferencial volumen. ¿Qué es este X diferencial volumen? Es el equivalente... ¿Dónde está? Es el equivalente a esto, al término fuente. Como en el caso de calor, el término fuente era una energía
generada o consumida por algún proceso, por ejemplo, químico, que esté pasando dentro del material. En el caso de elasticidad, el término fuente también aparece. Yo creo que ya les había adelantado que las ecuaciones de calor y de elasticidad lineal eran análogas, o sea, desde el punto de vista matemático es exactamente el mismo problema. Entonces, si uno parte de esa premisa, dice, bueno, che, voy a llegar al mismo problema. Si en calor tenía un término fuente, es muy lógico que en elasticidad lineal exista un término fuente también. Y esta X es el término fuente de la elasticidad lineal. Ahora, ¿qué representa el término fuente de elasticidad lineal? Representa, de la misma forma que en calor, en este caso, fuerzas másicas que actúan en todo el volumen. ¿Qué fuerzas actúan en todo el volumen? Y, por ejemplo, el peso actúa en todo el volumen. O sea, es la interacción de la masa de la pieza con el campo gravitatorio, en este caso de la Tierra. Y en cada punto del volumen va a sentir una fuerza peso. Actúa en todos y cada uno de los puntos del volumen. Una fuerza de inercia, por ejemplo, si la pieza se está moviendo y tiene cierta aceleración, al tener masa, fuerza igual a masa por aceleración, cada punto de volumen va a sentir esa fuerza, ese término fuente. También puede ser un caso magnético, eso está como anecdótico, como si fuese, por ejemplo, una pieza de acero que entre en interacción con un campo magnético, cada uno de los puntos de volumen va a sentir una fuerza magnética producto de la interacción de la pieza, que vendría a ser ferromagnético, siempre y cuando no sea un inoxidable, de la interacción de la pieza con ese campo. Y actúa en todos los puntos del volumen y por eso aparece así. Así que bueno, acá empieza a sumar. ¿Qué es lo que hace? Sumatoria de fuerzas, fíjense acá dice según el eje X. El apunte lo hace para el eje X y después deja que cada uno lo haga para el otro eje, el eje Y, eje Z, pues son completamente análogos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Empieza a sumar. Tensión por diferencial de área. Vamos a ver el dibujo. ¿Qué tengo? Acá sigma XX restando. Acá sigma XX estrella sumando. Vamos a ver cómo aparecen acá. Acá está, menos sigma XX por el área de esta cara. ¿Cuál es el área de esta cara? Diferencial de I por diferencial de Z. ¿Lo tengo acá? Sí, por diferencial de I por diferencial de Z. Más el sigma XX estrella, es el que está acá. ¿Sí? Lo pongo acá sumando, diferencial I, diferencial Z, menos sigma IX, vamos a ver dónde aparece este. Vamos a ver, este no es. Tiene que ser uno que apunte para allá. A ver si lo ven. Este es sigma IX estrella. O sea que sigma IX está acá, apuntando a negativo, menos sigma IX. Y seguramente después vaya más sigma IX estrella. Vamos a verlo acá. Menos sigma IX más sigma IX estrella. Con los diferenciales, por supuesto. Menos ZX más ZX estrella. Nos queda menos ZX y a ver si me ayudan a encontrar acá, más ZX estrella. Multiplicado, obviamente, por los diferenciales. ¿Sí? Y acá el X con el triple diferencial. ¿Por qué? Y bueno, porque me tienen que coincidir las unidades. Yo acá estoy sumando fuerzas. Acuérdense que partimos de sumar fuerzas. Entonces, yo estoy haciendo sigma, o sea, tensión por diferencial de área, me da fuerza. X, que es una fuerza másica, o sea, por ejemplo, Newton por metro cúbico, que tengo que hacer multiplicarlo por diferencial de volumen para que me quede en Newton, para seguir sumando fuerzas, si no, me voy a unidades incompatibles. ¿Cómo sigue el asunto? Fíjense que acá, no sé si lo dice, pero ya usa el concepto de aproximación lineal. El menos sigma XX que tenía acá lo mantiene, y el XX estrella necesita aproximarlo a través del XX a seca. ¿Cómo lo hace? Con aproximación lineal. ¿Se acuerdan que en calor esto lo hacíamos, no?
agarrábamos acá y decíamos, tengo dos variables, Q y Q estrella, entonces uso aproximación lineal. Yo lo escribo desde el caso de calor porque doy por hecho que ustedes ya lo tienen estudiado y que les va a resultar más fácil hacer la comparación. Yo digo Q estrella es aproximadamente Q más dx por la diferencia de Q respecto a X. ¿Sí? ¿Es así o me estoy equivocando? Sí, profe, está bien. Y va y reemplaza por Q. Exactamente. Vamos a chequearlo por la duda, porque me puedo estar metiendo la pata. Acá. ¿Sí? Esto es análogo a lo que está haciendo este muchacho acá. Esto que ahora marco acá, no, mejor dicho, esto solamente, viene y lo escribe acá de esta forma. Así como hice esto acá, Q estrella es Q más derivada por dx, yo digo sigma estrella es sigma más derivada por dx. Uso aproximación lineal. O sea, la misma estrategia que usé en calor, la uso acá. ¿Qué me queda? Bueno, esto yo uso distributiva, ¿no? Esto lo multiplico acá y lo multiplico acá. Si yo este de y de z lo multiplico acá, fíjate que me queda menos sigma xx de y de z más sigma xx de y de z. Se me anulan, o sea, este se me va con este. Lo único que me queda es derivada de sigma por dx de y de z. Eje y hago lo mismo, eje z hago lo mismo. No me voy a meter en detalle, creo que con explicarlo en un renglón es suficiente. ¿Sí? Vamos a reescribir la ecuación original. De todo esto, lo único que me queda va a ser esto más esto más esto, más el término volumen. Acá está. Lo que saqué de la primera ecuación, lo que saqué de la segunda, lo que saqué de la tercera, más el término volumen. Y en todos tengo dx de y de z. Dx de y de z y dx de y de z. Como los diferenciales, obviamente, no pueden ser nulos, o sea, yo no puedo moverme cero. El elemento diferencial tiene que tener dimensiones. Este de y no puede ser cero, este de x no puede ser cero. Como son no nulos, yo puedo agarrar y dividir todo. A ver si me da acá. Dividido dx de y de z, pues ese número es este número es no nulo. Divido este lado de la ecuación, divido este lado de la ecuación, entonces ¿qué hago? Me lo saco de encima. ¿Y a qué llego? A esta. Ya tenemos la primera ecuación diferencial de equilibrio en volumen a partir de la sumatoria de fuerzas según el eje X. Si lo hago para el eje Y, obtengo para el eje Y. Si lo hago para el eje Z, obtengo para el eje Z. Y hasta acá, gente, hemos encontrado, como decía, ecuación diferencial de equilibrio en volumen. ¿De qué surgió? Surgió de plantear sumatoria de fuerzas. A ver si lo puedo hacer como un resumen. Ecuación diferencial de equilibrio en volumen. ¿De qué viene? De sumatoria de fuerzas en elemento diferencial. En volumen, obviamente, parece redundante, pero es importante. ¿Qué sigue? Vamos a ver la lista, a ver qué sigue. Acá, plantea equilibrio en cúmulo diferencial, listo, lo hicimos. Ahora dice, se plantearía equilibrio en una porción diferencial, pero en vez de ser del interior, como está acá, en vez de ser del interior, va a ser de la superficie, que va a encontrar ecuación de equilibrio en contorno. Tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver si lo logramos. Estamos por acá. ¿Sí? Agarro un punto de este ya no es parte del... ya no es parte del volumen, sino que del contorno. Y quiero verificar qué es lo que hago. Fíjense que acá planteo sumatoria de fuerzas. Para el contorno, lo que voy a hacer es plantear sumatoria de momentos. Para acá, ¿sí? Sumatoria de momentos.
¿Cómo lo hago? Respecto al eje X, eje Y y eje Z. El apunte lo muestra solo para eje X. Después, como que cada uno podría desarrollar Y y Z sin problema. Entonces, parto de sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Cómo la pienso a la sumatoria de momentos? Como la sumatoria de fuerza por distancia. ¿Cómo pienso la fuerza? Lo voy a ir anotando acá. Momento de fuerza por distancia. ¿Qué es la fuerza? Tensión por un cierto área. ¿Sí? Entonces ya me acerco un poquito a la notación que venía usando antes. Sumatoria de tensión por diferencial de área por distancia lo mantengo. Sumatoria de término fuente por diferencial de volumen por distancia. Porque acuérdense que esto, así como está, es fuerza. Fuerza por distancia. Bueno, vamos a ver cómo me queda. Me queda en el eje X. ¿Qué me está generando momento, ¿sí? En el eje X? Ahí me dice que un sigma II, que es este, sigma II por diferencial I por diferencial Z, que es toda este área, ¿sí? Para que se me convierta en fuerza. Y ahora me falta la distancia al eje. Esto se supone centrado en la cara. Esto se supone centrado en la cara. Entonces, si está centrado en la cara y yo acá tengo diferencial Z, esto es diferencial Z dividido 2. Entonces, ahí sí termino de escribir sigma de X de Z, diferencial de área. De Z dividido 2, distancia. Si tengo 1 en momento positivo, fíjense cuál es la notación. Claramente tengo que tener una en negativo, que es esta. Hago exactamente lo mismo. Menos sigma I estrella de X de Z, que es para el área, y la distancia. ¿Cuál otra me genera momento respecto al eje X? Acá me dice sigma IZ. Vamos a buscarla, a ver dónde está, a ver si tiene sentido lo que dice ahí. Bueno, no la encuentro. Acá está. Sigma IZ. Sigma IZ por dx de z el diferencial de área, y acá me queda diferencial de I entero porque está aplicada sobre esta cara que está a diferencial de I. ¿Sí? Tengo Z, sigma ZZ. Tendría que ser una que esté acá abajo. Acá, sigma ZZ. Está a la mitad de la cara, entonces pongo el diferencial de área, pongo la distancia de I2. ZZ positivo, que está acá. ¿Sí? Ahora tengo ZI. Acá está. ZI. Con la distancia. A ver. Ah, está bien. La distancia del eje X es de Z entero. XY. Que es esta. XY o XY estrella. XY a secas. Está acá atrás. XY. XY estrella. Acá. XZ. Acá. XZ estrella. Acá. ¿Y qué me queda? El término fuente en el eje Y, ¿sí? Que está dibujado acá. Y el término fuente en Z, que está acá. Con su correspondiente diferencial de volumen. Y esta es la distancia. Acá lo mismo. Ahora bien, la ecuación se empieza a simplificar. Primero usa la misma estrategia que usó antes, que es aproximación lineal, ¿sí? Por ejemplo, acá, este término lo reescribe como aproximación lineal, lo que ya habíamos hecho en calor. Profe, ¿por qué utiliza aproximación lineal y no pone el aproximado? ¿A qué te referís?
Ah, ya te entiendo. Acá. Claro. Sí. Formalmente o estrictamente esto empieza a ser aproximado. Está bárbara tu pregunta. Esto empieza a ser aproximado, lo mismo que acá arriba. Está bien, si una cosa anotación estamos, no pasa nada. Era Sí. si había una propiedad particular que nos habilitaba o no. Está perfecta tu pregunta, sí. Es una cuestión de notación, tendría que poner aproximado, porque la tensión con estrellita no es exactamente la tensión a seca. O sea, por ejemplo acá, este sigma z z estrella no es la misma que sigma z z. Esta es sigma z z estrella. Ahora, el elemento diferencial es tan chico que lo aproximo con buena calidad a través de una aproximación lineal. Pero no deja de ser eso, no deja de ser una aproximación. Entonces, acá ya el igual lo pierdo y empiezo a usar el aproximado. El apunte no lo hace, pero tu observación estaba bárbara. Tendría que usar el aproximado. Ya que está, me engancho de lo que dije recién. El elemento diferencial es chico, tan chico como un diferencial, justamente. Y el hecho es que sea diferencial me lleva a pensar en dimensiones pequeñas. Y cuando una dimensión cuando un número es pequeño, si lo multiplico por otro número pequeño, se hace más pequeño. Y si multiplico por otro número pequeño, se hace incluso más pequeño. ¿A qué voy con esto? Acá empieza a desestimar o a eliminar algunos diferenciales por ser de orden superior. Poseen términos que se cancelan mutuamente, ¿sí? Esto, porque lo voy a hacer para un solo caso. Sigma II por dx por dz por dz dividido 2 se me cancela con sigma II por dx por dz se me cancela por dz dividido 2, ¿sí? Entonces, esto se cancela con esto. Ahora, ¿qué me queda acá? Me queda. Hasta acá yo tengo tres diferenciales. De x, de z, de z. Acá, fíjense que cuando hago la distributiva me queda de i, de x, de z, de z. Tengo 4 diferenciales. Y acá, lo mismo. De i, de x, de z, de i. Al tener 4 diferenciales multiplicados, si yo ya supongo que el diferencial es relativamente chico, multiplicarlo 4 veces se me está haciendo muy chico ese número. Al hacerse tan chico, lo termino despreciando. Es lo que dice acá. Diferenciales que se anulan por resultar de orden superior, como los que multiplican a la derivada de las tensiones. Es el que le mostré recién. Este de acá y este de acá. Entonces, ¿qué me queda? Dx, dz, di por sigma y z. Es lo que queda de este lado del igual. Sigue la ecuación, ¿sí? Porque es todo esto, menos esto. Ese criterio o esa lógica que aplicamos en este primer renglón, lo aplica en este también, lo aplica en este también, en las fuerzas másicas también lo aplica. Fíjense que las fuerzas másicas también son de cuarto orden, 1, 2, 3, 4, entonces esta se va a anular, 1, 2, 3, 4, esta se va a anular. Como le digo, acá aplica aproximación lineal, se fija que este se va con este, acá se fija que este es de orden superior, este es de orden superior, me queda solo este, es lo que escribo acá. Con este hace lo mismo, ¿sí? Este se me va con este es de orden superior, me da 0, este se me va con este de orden superior me da 0. ¿Con qué me quedo nomás? ¿Con qué me quedo nomás? Con que, fíjense acá, recomponiendo la ecuación original, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Si todo esto, o sea, ¿de qué planteé yo? Sumatoria de momento igual a 0. Quiere decir que esto, lo voy a escribir acá, donde me da acá, sigma i z, sumatoria de momento igual a 0, implica que sigma y z, diferencial de volumen le voy a poner para que sea más, para no escribir todo, menos sigma z y diferencial de volumen igual a 0. Esa es la conclusión que saco.
divido todo por diferencial de volumen, porque diferencial de volumen es no nulo, y paso la tensión del otro lado. Me queda que sigma IZ es igual a sigma ZI. Es básicamente lo que dice acá. ¿Qué es eso? Una de las relaciones de Cauchy. Ya lo sabían. Sí, esto yo ya lo sabía, pero bueno. Era un paso a paso de cómo obtenerla. O sea, creo que ustedes ya sabían que las relaciones cortantes son iguales, más allá de que tengan los subíndices invertidos. ¿Sí? Lo sabían, ¿no es cierto? Sí, es una de las propiedades del tensor. Bien. Exactamente, una de las propiedades del tensor. Pero acá es como ver un poquito el por qué. Acá saqué una de las relaciones, hago sumatoria respecto a I, encuentro la otra, hago sumatoria respecto a Z, encuentro la otra. Bien. Ahora sí, me largo a tratar de encontrar ecuaciones de equilibrio en contorno. Bien. ¿Qué es lo que hago? Considero elemento diferencial, orientado según los ejes coordenados, ¿sí? Y construyo el diagrama de cuerpo libre. O sea, agarro un elemento diferencial en el contorno. Cada triángulo, o sea, cada proyección de la figura sobre los planos coordenados tiene un determinado área. Por ejemplo, el área de esta cara es, mejor dicho, el área grande acá es ds, el área que está de este lado es dsdl, el área que está de este lado es dsn, y el área que está de este lado es dsm. Y el área grande, que es este triángulo acá, es ds. ¿Qué son L, N y M? Los cosenos directores, que multiplicando el área por cada uno de ellos, genera la proyección en cada uno de los planos coordenados. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Otra vez va a plantear un equilibrio. ¿Sí? Convención para la superficie del sólido. Hay una, bueno, esto es notación. Donde dice gamma sigma hay cargas externas. Donde dice gamma, ya no sé ni qué letra dice, donde dice gamma U, se encuentran los vínculos. O sea, en el contorno puedo tener distintos tipos de condiciones. Dirichlet o Neumann. Imponer una tensión es imponer una condición tipo Neumann. Entonces, ¿dónde estaría imponiendo tensiones? Fíjense, en esta cara, este último azul, pero lo puedo cambiar por otro color, un naranja. En esta cara tengo gamma Neumann. En esta cara, perdón, ahí tengo gamma Neumann porque tengo esta fuerza. Eso es clarísimo. Ahora, en esta cara también tengo gamma Neumann. En la de abajo acá también, en este costado también y este otro costado también. ¿Qué tengo? Tengo gamma sigma, tengo gamma sigma igual a 0. O sea, plantear la no carga es también plantear una tensión. O sea, estoy planteando tensión nula. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en Solid le ponía que las caras que no le decía nada estaban aisladas? Le ponía flujo cero. Flujo cero me acuerdo. en calor. Bueno, acá pasa lo mismo. En las caras que yo no le digo nada, ¿sí? Que son esas, esta y esta, no le digo nada, pero yo estoy presuponiendo que la fuerza es 0. Y tiene sentido. O sea, para poder definir completamente el problema, yo en esas caras que son parte del contorno, le tengo que decir cómo se está comportando. Bueno, se está comportando con una carga externa aplicada igual a 0. Y es una condición de contorno. Esas son las que se llaman gamma sigma, porque la relación a tensiones. Y en esta que está pintada de azul, dice gamma U, porque se impone condiciones tipo Dirichlet, o sea, condiciones fuertes. Acuérdense que en calor, cuando imponía una Dirichlet, estaba imponiendo la temperatura, que era la variable objetivo. Entonces, si acá estoy en elasticidad lineal y estoy imponiendo la variable objetivo, ¿cuál es la variable que estoy imponiendo? Desplazamiento, o sea, U. Por eso le dice sigma U. Notación para las tensiones en el contorno. Bueno, las tensiones en el contorno las expresa como una tensión, una rayita de arriba,
distinta de la que estábamos por acá arriba. ¿Sí? Fíjense que cuando miro sigma x, esto porque yo voy a tomar el trabajo de borrarlo. ¿Sí? Fíjense que ya acá yo estoy diciendo, bueno, la tensión según x es sigma xx, sigma xy, sigma xz. No le estoy poniendo rayita, entonces estoy hablando de tensión en el volumen. Cuando miro el contorno, acá abajo, la convención de notación es decirle que usa la rayita de vector para referirse a tensión en el contorno. N, obviamente, hace referencia al plano según se considere la normal, y X y Z es la descomposición en cada una de las componentes según el sistema elegido. Después, que esta N coincida con alguno de los planos coordenados es nuevamente un caso particular. ¿Sí? ¿Qué es importante de acá? Importante saber que de la sumatoria de fuerzas se van a obtener ecuaciones de equilibrio en contorno, y de la sumatoria de momentos podrían deducirse relaciones de Cauchy. Eso no lo vamos a hacer, es lo que hicimos acá. O sea, ¿qué hicimos acá? Agarramos el volumen. Acá. Agarramos el volumen. Sumatoria de fuerza, resultado, ecuación diferencial de equilibrio en volumen. Sumatoria de momentos, ¿qué obtengo? Relaciones de Cauchy. Agarro el contorno. Hago sumatoria de fuerza, ¿qué voy a obtener? Equilibrio en contorno. Hago sumatoria de momento, ¿qué voy a encontrar? Relaciones de Cauchy. Obviamente no lo voy a hacer de nuevo porque Cauchy ya lo encontré. Así que me voy a centrar en ecuación de equilibrio en contorno. ¿Y qué voy a hacer? Sumatoria de fuerza. Empiezo planteando eso, sumatoria de fuerza igual a 0. La tensión la multiplico por un diferencial de superficie. Esto me vendría bien tenerlo pegado, pero no lo tengo. La tensión la multiplico por un diferencial de superficie y la convierto en fuerza. ¿Esta en cuál actúa? A ver si lo puedo... No, esto no es. El editor no lo voy a poder traer. No, está quedando horroroso. A ver si lo hacemos zafar un poquito. Esta primera, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? No, profe. Bien. Esta primera actúa en esta cara grande, ¿sí? Sigma normal por diferencial de superficie. Sigma X, diferencial de superficie por L. Vamos a tratar de, a ver si lo puedo duplicar. Un lujo, ahora sí. Ahí va, me gustó más. Esta acá. Tensión normal, que es esta, ¿sí? Por diferencial de superficie, que es toda esta superficie de acá, menos sigma XX, que es esta de acá. Esta también puedo dibujar. Sigma XX, que es esta de acá, por el diferencial de superficie de la cara que está ahí atrás, ¿sí? Que es diferencial de superficie por L. O sea, L, M, N, esto es X, esto es Y, esto es Z. Entonces, si yo quiero proyectar en Y, lo multiplico, si lo quiero proyectar en X, lo multiplico por L. Menos sigma IX, vamos a encontrar... Control XY, pero no control X. Si alguno la ve me dice. Esta, no, esta. Sigma X por diferencial de superficie por M menos sigma ZX, vamos a buscarla. Sigma ZX, acá. Abajo. Ahí está. Sigma ZX por diferencial de superficie por N. Más X por diferencial de volumen, obviamente para que siga sumando fuerza, igual a 0. ¿Sí? Diferencial de volumen, en este caso, es
diferencial, digamos, fuerza diferencial de X, diferencial Y, diferencial Z, como es de orden superior a, estos, que solo son diferenciales de superficie, por ejemplo, no sé, XY, como esta tiene un orden más, lo desprecio. Me quedo con los anteriores. ¿Sí? Hago la sumatoria, diferencial de superficie lo puedo sacar, porque obviamente, digamos, no es no nulo, entonces puedo dividir todo por diferencial de superficie, y me queda que la tensión normal, este lo dejo de un lado al igual, y los otros tres los paso para el otro lado, la tensión normal es XX por L y X por M, ZX por N. O sea, es la proyección de esta tensión es cada una de las componentes multiplicada por los cosenos directores que la proyectan en cada uno de los ejes ortogonales perpendiculares, ortogonales, iba a decir una redundancia, en cada uno de los ejes ortogonales. Si sumo respecto al eje Y, encuentro lo mismo, pero para la tensión normal en Y. Y si sumo respecto al eje Z, encuentro lo mismo para la tensión normal en Z. ¿Qué significa esto? Estoy encontrando tensión aplicada, ¿no?, desde el punto de vista externo, por eso el contorno. A partir de la sumatoria de fuerza en el contorno, encuentro ecuaciones de equilibrio. Vamos a hacer un repaso. Agarro un punto de volumen, hago sumatoria de fuerza, ecuación diferencial de equilibrio en volumen. Agarro un punto del contorno, sumatoria de fuerza, ecuación de equilibrio en contorno. Solamente que una diferencial, la otra no. Si esto lo quisiese expresar de forma matricial, ¿sí? O sea, sigma es, a ver si acá, sigma es sigma nx, ny y nz. Y cada una de ellas tiene tres componentes: xx por L, yx por M, zx por N. O sea, esto está acá, es esta primera mitad. Ahora, cada una de estas tiene una expresión de tres componentes. Entonces esto viene a ser esto, ¿sí?, por L, M y N respectivamente. Para la segunda, para el NI, uso esta segunda fila por L, M y N. Para la tercera fila por L, M y N. ¿Se entiende o no se entiende? O más o menos. Sí, se entiende cómo armar la matriz. Espectacular. Bueno, venimos bastante bien. Nos queda este segundo apunte de tensiones. Creo que es el que nos puede llevar más tiempo. Nos quedan 20 minutos. Vamos a arrancar. Vemos hasta dónde llegamos antes de las 6. Y si no, bueno, cortamos y seguimos la clase que viene. Denme un minuto nomás. Bueno, ahora sí. La cierro. Y vamos a descargar este, que es el último que nos queda de tensión, pero es el más largo. Bien.
¿Qué hicimos hasta ahora? Vimos cómo se expresa la tensión en un punto que referencia un plano. ¿Sí? Acá hace un breve repaso. Para analizar el equilibrio en un punto del interior del sólido, hace la sumatoria de fuerza. Un segundo. Y quiero ver de qué va esta parte. Bien. Como les decía, concepto de tensión en un punto con referencia a un plano es lo que vimos antes, cómo se expresa la tensión normal a ese plano a través de 3 componentes. Cómo se analiza el equilibrio en un punto interior del sólido, ¿sí? Tensiones actuantes en planos paralelos a los coordenados, ¿sí? Serían las cortantes. Y ahora lo que quiere ver es cómo expresar la tensión en un punto con referencia a un plano cuya normal es n, o sea, una normal arbitraria. Y eso expresarlo en función de la tensión actuante en la cara del cubo. Entonces, ¿qué hace? Agarra el elemento diferencial, que es este cubito que se ve acá, lo secciona con un plano cualquiera, y en ese plano mira la normal. ¿Cómo escribe la tensión? O sea, ¿cómo escribe esta tensión normal en ese plano seccionado del cubo diferencial? Como las componentes ortogonales de la tensión normal al plano, y cada una de ellas escrita en función de las tensiones externas actuantes. Hasta ahí es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Es lo que vimos hasta recién. Ante un compañero ya adelantó que esto básicamente era el tensor de tensiones, y lo que viene a representar es el carácter tensorial, o el estado tensorial, mejor dicho, de un punto cualquiera del volumen, ¿sí? Ese tensor, si bien acá no hay que confundir la relación que hay en cómo se escribe el tensor respecto al sistema de coordenadas elegido y a lo que es el tensor en sí. Me está apareciendo un ruidito. Bien. Les decía, no hay que confundir lo que es la entidad del tensor en sí con la relación que tiene la expresión del tensor con el sistema de coordenadas elegido. Esos 9 valores, ¿sí? Son los 9 que están acá. Sabemos que solo 6 son distintos. Voy a empezar a subrayar como decía antes. 9 valores, solo 6 son distintos por Cauchy, que es lo que vimos antes, y son componentes de una entidad que denominaremos tensor. Antes un compañero ya lo había adelantado. El tensor describe el estado tensional de un punto de la pieza o del volumen de lo que sea que estemos analizando. Y acá dice goza de independencia respecto a los sistemas de coordenadas. ¿Qué significa eso de que goza de independencia respecto al sistema de coordenadas? Si yo agarro una pieza, la que fuera, ¿no? Esta, la famosa papa. Y agarro y digo, bueno, lo voy a analizar con este sistema, X y Z. Esta pieza está toda cargada. Fuerza, fuerza. Y ahora se me da por agarrar un cubito. Hagan de cuenta que acá hay un cubito, me salió refero. Y quiero saber cuál es el estado tensorial de ese cubito. Bueno, voy a recurrir al tensor. El tensor, no me acuerdo si le ponen la rayita arriba o abajo. A ver si está acá. Estoy casi seguro se lo pone abajo.
Nosotros se lo ponemos abajo generalmente. Bien. Ahí me gusta. Me va a dar sigma xy. No quiero escribir todas las componentes. Me va a dar esto que estas componentes están acá. Vamos a suponer, no sé, que esto es 3, 5, 8, 5, 8, 10, 10, pero que no se ve nada de lo que estoy haciendo. 7, 6. Eso porque yo lo estoy analizando desde este sistema de coordenadas. Ahora bien, si yo agarro este otro, x', y', z', y voy a escribir el mismo, o mejor dicho, o quiero describir el estado tensorial de la misma pieza que está en la misma posición del espacio, solamente que ahora mi sistema de coordenadas tiene un origen en otro lado y tiene una rotación distinta. Obviamente que estos valores no se van a mantener. Esto no va a ser 3, esto no va a ser 5, esto no va a ser 8. Van a dar otros números, porque obviamente esto está relacionado o referenciado a cada uno de los sistemas de coordenadas que elija, ya sea el original o el primado que está girado, trasladado y rotado. Estos valores, los valores numéricos, van a cambiar. Lo que no va a cambiar es el tensor en sí, su identidad como tal, y es mucho más fácil verlo desde un punto de vista de un vector. Vamos a tratar de pensarlo en el plano. Yo voy a dibujar un vector acá, ¿sí? Vector, no sé, A. Y si yo agarro un sistema de coordenadas que está acá, y x, al vector A, lo voy a escribir como A sub x, A sub y. ¿No es cierto? Porque tiene una coordenada acá y tiene una coordenada acá. ¿Me creen o no? Sí, sí, sí. El módulo de A, ¿cuál va a ser? AX cuadrado más AI cuadrado. Y este valor me va a dar un número que va a depender de esta longitud, vamos a suponer que es 7, por decir cualquier número. Esto me va a dar 7. No, vamos a hacerla más fácil. Vamos a hacerla así. Vamos a hacer. Vamos a decir que esto es 36. 36. Entonces esto me va a dar 36. Porque probablemente A sub X haya sido 5. Quizás, puede que sí, puede que no. A sub Y haya sido 3. Entonces 3 al cuadrado 9, más 5 al cuadrado 25. 36, y entonces acá en realidad tendría que ser 6, que pagado. Perdón. Bien, hasta ahí me siguieron. Sí. Ok. ¿Qué pasa si yo ahora en vez este sistema de coordenadas XY que elegí, lo elegí completamente arbitrario? Pues yo suelo pensar en los sistemas cartesianos de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y pongo... no se ve nada este color. Yo pongo el X acá, X', y prima. ¿Cómo voy a escribir al vector A? Lo voy a escribir como, nuevamente, A sub X, A sub Y. Pero ¿cuánto va a valer A sub X? 6. Y A sub Y, 0. Y el módulo de A, nuevamente me va a dar 6. Entonces, ¿qué es lo que se respeta? Lo que se respeta es esto, que es el módulo de A, o sea, la longitud, el módulo de ese vector se va a respetar, y ese módulo es independiente del sistema coordenado que yo elija. No importa si lo estoy viendo en este sistema que está horizontal y vertical o en este que está rotado. Dependiendo del sistema coordenado que yo elija, me puede resultar más fácil o más difícil describirlo, ¿sí? Fíjense que en este primero, en el rojo, necesitaba 2 coordenadas, necesitaba 3 y 5, mientras que en este segundo que estaba rotado, solamente necesitaba una coordenada. La longitud, el módulo de ese vector, es independiente del sistema que yo elija.
El vector va a medir 6 independientemente de dónde lo mire. Si lo miro de un lado o del otro, va a medir siempre 6. Ahora, lo que va a variar es cómo yo lo represento. Y con el tensor pasa lo mismo, ¿sí? Si yo quiero describir el estado tensorial de este punto desde el sistema X y Z, voy a obtener estos números. Si lo quiero escribir desde este otro sistema, X', Y', Z', acá voy a tener otros números, obviamente. Pero el tensor en sí va a seguir siendo el mismo. Es lo mismo que pasa con este vector. Este vector mide 6, va a seguir midiendo 6, lo mire desde donde lo mire. Con el tensor pasa lo mismo. O sea, lo mire donde lo mire, el tensor va a seguir siendo el mismo, independientemente de que acá lo escriba de otra forma. Eso es lo que yo quería hacer una diferencia o marcar. Esto de que dice independencia respecto a los sistemas coordenados. Estos numeritos van a variar dependiendo de donde lo mire, pero el tensor, o sea, el estado tensorial de ese punto va a ser el mismo, no importa de dónde lo esté analizando. O sea, no puede ser que, no sé, lo miro de acá y la tensión en este punto son 6 megapascales. Lo miro de acá y la tensión es 3 megapascales. No, tiene que dar lo mismo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Bien. A eso se refiere con independencia respecto a los sistemas de coordenadas. Entonces, lo que intenta hacer ahora es, de alguna forma, empezar a dibujar el tensor. Y para ello lo que hace es, yo conozco, ¿sí? O sea, lo que busca es hacer una representación gráfica de cómo se ve el tensor. Impongo una dirección arbitraria, o sea, impongo un n, un n que tiene acá, L, M, N, ¿sí? Impongo y miro en esa dirección qué resultado de tensión me da, qué resultado de tensión normal esta de acá. Acuérdense que la normal es el tensor por los cosenos directores. Si yo conozco el estado tensorial, que es este, entonces impongo un versor normal y miro qué tensión normal me da. Por ejemplo, agarro este punto, pongo una normal para allá, multiplico por el estado tensorial que ya conozco, que es este, ya lo conozco. Ahí le pongo una rayita, sí, 2 rayitas. Lo multiplico y saco esta tensión normal. Ahora se me da por poner esta otra normal, la multiplico por esta tensión que ya conozco y obtengo esta tensión normal. Casos particulares en el que n es paralelo a sigma, ¿sí? O sea, multiplico este n por el tensor y obtengo esta tensión normal. Justo un caso particular dan paralelo, ese es un caso que después vamos a ver. Y este es el caso del que son perpendiculares, o sea, multiplico el tensor, sin tableta, el tensor por n y obtengo esta tensión normal que son perpendiculares. Ese es el caso de tensión tangencial. Haciendo esto, imponiendo las infinitas posibles direcciones normales, la punta de este vector, los puntos donde se va posicionando, me van a ir generando un elipsoide, está muy difícil dibujar, que es el que se va formando acá. Al recorrer todas las direcciones del espacio, a ir proponiendo todas las infinitas n, voy encontrando las infinitas sigma n, y encuentro el elipsoide de la M. Característica particular del elipsoide, ¿sí? Es que en sus 3 semiejes actúan las tensiones principales, ¿sí? Tensiones principales, fíjense, cuando la tensión normal es paralela al versor normal, tengo tensión normal. ¿Qué quiere decir ahí? Que no hay tensión cortante, no hay tensión tangencial. O sea, todo este sigma n está completamente en línea con el normal, entonces toda esta tensión se usa de manera normal. No hay componente tangencial que produzca corte. En este caso es todo lo contrario. Esta tensión es completamente perpendicular a la normal, entonces esta tensión es completamente tangencial. Y en los casos intermedios habrá una descomposición. Habrá, a ver si lo puedo dibujar acá, habrá una componente tangencial, acá en realidad, perdón, acá arriba, habrá una componente tangencial
y habrá una componente normal. ¿Sí? Casos particulares, como les decía, los tres semiejes. En los tres semiejes actúan las tensiones principales. Las tensiones principales son aquellas en las cuales no aparece tensión cortante. O sea, la tensión aplicada es completamente paralela al normal. Aparece acá y aparece acá, que son en los tres semiejes del elipsoide. Después aparecen casos particulares, ¿sí? Mejor dicho, orientaciones particulares, en las cuales, en esos planos en los cuales yo estoy analizando, solamente actúan tensiones cortantes. O sea que las normales son nulas. ¿Cuáles son esas direcciones? Son, están en los planos contenidos en la bisección de los semiejes. O sea, yo agarro este semieje, pongo estos dos planos que lo bisectan, ahí encuentro la tensión cortante, ¿sí? Contiene una dirección principal. Fíjense que acá hay una dirección principal. Perdón. No me borra. Ahora sí. Contiene una dirección principal. En este caso contiene la sigma 2. Bisecta este ángulo. ¿Y cuáles entran en juego? Sigma 1 y sigma 3. En este caso, acá tengo sigma 1, entran en juego 2 y 3. Y en este caso tengo sigma 3, entran en juego 1 y 2. Lo que tengo acá, sigma 1 y sigma 2. Acá sigma 1, entran 2 y 3. Acá entra sigma 2, tengo 1 y 3. Para encontrar las tensiones cortantes. Lo que quería ir, a ver, no sé si vamos a llegar. No. Vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a frenar acá. Porque no me veo que vayamos a llegar y se nos va. Lo vamos a dar muy para arriba, ¿no? Porque ya estamos llegando a las 6. Vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene, vamos a aprovechar que este apunte arranca hablando de tensión en un punto, que hace un buen repaso de cómo se venía trabajando antes, o sea, cómo se encuentra, cómo se expresa la tensión en un punto, cómo eso define el tensor, cómo el tensor se ve gráficamente como el elipsoide. Vamos a aprovechar eso para repasar este apunte, lo vamos a terminar y obviamente vamos a seguir con los próximos. Estoy bastante conforme, ¿sí? Llegamos hasta elasticidad lineal 4. Tendríamos que haber terminado pero llegamos bastante avanzado. La clase que viene vamos a tener parcial, pero la próxima hacemos este repaso inicial, ¿sí? Terminamos el apunte y seguimos con los otros. Se nos van a dilatar un poquito las clases, pero prefiero que lo veamos en detalle. Yo al menos siento que los otros apuntes que vimos hoy le llegamos a dar un buen grado de detalle y ya son las 6, no quisiera que este se termine viendo por arriba. Bárbaro, profe. Detalles sobre el parcial es, bueno, fue la semana que viene, a las 5 encontramos en mecánica, hay salón asignado. Sobre el parcial, estamos en el segundo cuatrimestre, en teoría podríamos llegar a tener el aula 5, yo después le voy a mandar un mail a la gente que dirige la escuela para que me confirmen. Se los voy a pasar por el campus, no se preocupen, le voy a decir en tal aula y a tal hora. En general a las 5 podríamos, creo que siempre arrancamos a las 5. Me tengo que fijar otros años en qué horario empezábamos. Si no es a las 5, será a lo sumo 5:30, porque tengo que viajar hasta Rosario. O sea, salgo del trabajo y voy derecho para allá. Le hago una publicación en el campus, les confirmo el horario, le confirmo el aula, si es que me confirman a mí una. Pero si no me confirman aula, nos encontramos en mecánica, vemos para dónde vamos. Lo que sí les voy a confirmar, obviamente, por el campus del horario. Y después nosotros siempre nos extendemos lo más posible. En general, con 3 horas suele ser suficiente. Por ejemplo, de 5:30 a 8:30 está bien. Si nos tenemos que quedar un poquito hasta las 9, lo hacemos. Tratamos
de que no se nos vaya de las manos, pero con eso no hay problema. Ok, profe. Bueno, gente, No sé. Estamos nos viendo vemos. entonces.